Los sofistas griegos, antes de los sofistas, es preciso hablar de un poco más, profundizar un poco más en la filosofía presocrática, porque los sofistas son contemporáneos de Sócrates, pero también son presocráticos, antes de Sócrates. Eh, pero profundizar un poco más en los filósofos presocráticos, hay que decir que la filosofía griega nació en las costas de Jonia, la región actualmente de Turquía, toda esa serie de islas, eh, hasta Chipre. Allí se desarrollaron los sistemas filosóficos eh, principales de la antigua Grecia, como los inicios de la metafísica. No es ahora la noción del ser en su totalidad, como totalidad, y las comunidades como los jonios, los pitagóricos, los eleatas, son manifestaciones filosóficas que aparecían y se nominaron en base al lugar. Los jónicos, los jonios, pues es toda la región de esa región de Turquía, las islas de Turquía, entre Grecia y Turquía. Eh, los Samos, o isla de Samos, Mileto, una infinidad de lugares donde se destacaron por ser pensadores que pues dieron inicio a las principales corrientes o manifestaciones filosóficas de la antigüedad griega. O sea que la filosofía pues nació, por así decirlo, en la región insular de Grecia. Posteriormente pasó y se le llama filosofía oriental griega, pasó a la filosofía occidental griega, que se desarrolló en el sur de Italia, en Sicilia, posiblemente Malta y otras regiones, pero pasa del oriente griego, del mar Jónico al occidente, a la región, como dijimos ya, del sur de Italia, Regio Calabria, Brindisi, Metaponto, Siracusa. Toda esa región era parte del esplendor griego, la región del sur de Italia, Agrigento. Incluso pues hay multiplicidad de ruinas de origen griego, templos griegos, por ejemplo en Agrigento, y en toda la región de la costa oriental de Sicilia, el sur de Italia, Regio Calabria, como dije, el índice, Metaponto. Todas esas regiones eran pues colonias griegas, y pues se desarrollaron como filosofía presocrática, pero se abordan ya también problemas que solo es
la noción de la singularidad de ciertos acontecimientos cosmogónicos o de cosmología, sino que se abordan ya problemas de tipo metafísico como la noción del ser en su totalidad, el no ser, que son nociones que han dado mucho apoyo a la filosofía occidental, porque su desarrollo pues ha sido vital para la filosofía. Las nociones abstractas, no solo las concretas, sino las nociones abstractas dan vida y dan esplendor a la filosofía en cuanto a filosofía, porque pues los filósofos griegos no quisieron, sino se dio como un fenómeno natural la aparición de las nociones metafísicas con filósofos presocráticos como por ejemplo Heráclito, el Pantarrey de Heráclito es famoso, Parménides y su noción del ser, Anaxágoras, Anaximandro, una serie de personajes que pues son importantes, y es importante profundizar en ellos porque en ellos se encuentran el inicio de todo lo que existe en la actualidad, de todo lo que existe como panorama cultural o filosófico. Y pues eso como una explicación un poco general de la cuestión presocrática en sus principales puntos culturales y en sus principales puntos geográficos, como decíamos que pasa la filosofía de ese periodo que va 700, 600, 500, 400 antes de Cristo, pasa de la región de Jonia, del mar de Jonia, filosofía jónica, que se le llama la filosofía que está en toda la región insular de las costas de Turquía, Chipre, Mileto, Samos, y una serie de pasa la hegemonía o el esplendor, pasa a la región occidental de Grecia, que es la región insular del sur de Italia, y la región de Sicilia, Malta posiblemente, como ya dijimos, y pues eso como generalidad, porque si el que quiera profundizar un poco más, pues ahí tiene un panorama todavía pues poco conocido, pero que no por ello deja de ser importante y no por ello no aportaron algo, aportaron mucho todos esos filósofos. De ahí florecen pitagóricos, milesios, mecanicistas, como grandes exponentes de la filosofía, como Heráclito, como Parménides. Heráclito con su Pantarrey, que afirmaba que nadie se baña dos veces en el mismo río, porque el río siempre es distinto por el fluir de las aguas. Todo fluye no hay nada fijo. Pensaba Heráclito y Parménides. Y Parménides introduce y desarrolla la noción del ser en cuanto a ser, que son nociones metafísicas, es decir, así en su obviedad, que van más allá de lo físico. La gente se preocupaba pues esencialmente por lo físico de los fenómenos naturales, pero hay gentes que
le dieron mucha importancia al pensamiento abstracto, como el ser en cuanto ser, y otras nociones como el devenir, y otras nociones más que quien tenga deseos de profundizar un poco más seguramente las encontrará. En el libro de Hirschberger se da una bibliografía muy adecuada, ad hoc, para escudriñar todos esos terrenos de los presocráticos que a nosotros nos toca nada más mencionarlos como generalidad. Y el periodo que nos toca analizar el día de hoy es más bien el periodo de los sofistas, que fueron también filósofos presocráticos, y vamos a leer, para no andar divagando, vamos a leer un poco lo que nos dice el actor Juan Hirschberger sobre la sofística. Dice: la sofística, nuevas palabras y nuevos valores. Comparado con la sabiduría de los jonios, el espíritu de la sofística se ofrece a la mirada del historiador como algo enteramente nuevo, no solo porque se ha aplicado a nuevos objetos. Entra en escena el hombre en lugar del mundo, sino porque en todo su mismo ser presenta una muy distinta modalidad. Es para la época anterior como el retórico para el erudito, el artista para el artesano, el abogado para el juez. Entre los principales sofistas se mencionan a Protágoras, Pródico, Hipias, Georgias, Calícles, Critias, y nos dice los sofistas. El primero de los sofistas en cuanto al tiempo es Protágoras de Abdera, que vive alrededor del 481 al 411 a.C. Como todos los sofistas, lleva una vida errante, se deja ver en Atenas, establece lazos de amistad con los círculos políticos y toma enseguida parte en la vida pública. Debido a sus escritos sobre los dioses, se ve envuelto también él en un proceso de aceveia. En la fuga encuentra la muerte. Su escrito sobre la verdad contiene su célebre teoría del hombre como medida de todas las cosas. Algo más joven que Protágoras es Pródico de Iulis. También intervino en política. Su escrito sobre las edades de la vida contienen el bello mito de Hércules en la encrucijada. Otro contemporáneo suyo, más joven, es Hipias de Elis, gran erudito, infatigable viajero, orador pomposo, diestro en todas las artes y diplomático. Uno de los hombres más conocidos es Georgias de Leontini, nacido en el 483 a 375 AC. Sobresaliente orador y maestro de retórica. También se metió de lleno en la vida política. Discípulos suyos son Calícles y Critias, ambos típicos representantes de la teoría del derecho del más fuerte. El último es pariente de Platón, o sea, Critias. Hacia el año 427 AC se da a conocer en Atenas Trasímaco. Aparece en el primer libro de la República de Platón.
También Protágoras, Georgias e Hipias han merecido ser honrados con otros tantos títulos de diálogos platónicos. En cambio, nunca se menciona a Antifón de Atenas, de quien se ha conservado el mayor número de fragmentos sofísticos. Antifón de Atenas. ¿Y qué tratan los sofistas? Pues los sofistas, como ya hemos leído, destacan como grandes retóricos, grandes hombres de leyes, grandes políticos de Grecia, de la Grecia clásica. Pero ¿de qué tratan la política y la retórica? ¿Cuál es su concepción del mundo? Y una bibliografía sobre este periodo de la sofística. Antes de entrar a la filosofía ática de Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero pues, ¿qué es la política y la retórica? El autor nos dice: ¿qué pretendían los sofistas? Maestros de la virtud es la denominación que frecuentemente se les ha dado, pero la arete o virtud de la que constantemente hablan no se ha de traducir por virtud, sino en un sentido primitivo que apunta más bien a una capacitación y aptitud política. Vivimos en la época del imperialismo de Pericles. Se necesitan hombres competentes para conquistar y explorar el nuevo espacio, hombres de acción y de iniciativa, con voluntad de ser algo en la vida pública. Sofista significa realmente formación, como se ha afirmado siempre, pero no una formación popular, sino formación para la dirección política. Naturalmente, las nuevas perspectivas abiertas por los sofistas entusiasmaban a los jóvenes. Poco se necesitaba para que esta clase de hombres, con su nuevo estilo de vida, sedujera a las gentes. Poco se necesitaba para que esta clase de hombres, con su nuevo estilo de vida, sedujera a las gentes. O sea, aquí es una pincelada para decirnos que distinto a la filosofía presocrática que hemos mencionado con anterioridad, el sofista en la actualidad va a encarnar un nuevo tipo de hombre, un hombre totalmente urbano, un hombre totalmente civil, un hombre dado a la política para conducir en la época de Pericles a la población griega y darle los fundamentos políticos para convencer a los ciudadanos a que su dicho es el verdadero. Pero es un dicho que, como ya me hemos mencionado, los sofistas creen que el hombre es la medida de todas las cosas, como pensaba Protágoras. ¿Qué significa esto de ser el hombre es la medida de todas las cosas? Bueno, pues que en la enunciación de la verdad está sujeta al entender del hombre. Como el hombre entiende las cosas, es la medida de su verdad. La verdad, el hombre en sí es el que nos, su manera de enunciar la verdad es su verdad.
y, y puede cambiar de un hombre a otro. El hombre es la medida de todas las cosas, significa precisamente que la verdad está circunscrita o sujeta a como la piensa un hombre. Y incluso los, eh, los sofistas pensaban, como eran eruditos, como eran hombres de saber, sabios, pensaban que tanto se podía afirmar de una cosa que era así como que era lo contrario. ¿Y quién era más perito en ese sentido de argumentar todo para afirmar una cosa, como era perito en afirmar su contrario? Eh, entonces, los, los sofistas es una nueva clase de hombres completamente urbanos, sociales, eruditos, retóricos, que, pues, como nos dice el autor, se, se movían dentro de la línea política de la ciudad. Los griegos no tenían otra ocupación más que, yo creo, el mar y la sociedad. Cómo arreglar los problemas sociales, cómo arreglar los problemas de la polis, de la política, porque polis, política, quiere decir ciudad. Entonces, cómo arreglar todos los problemas que atañen o se comportan dentro de la organización de una ciudad. Y el que, pues, presentara naturalmente la mejor teoría política o la mejor teoría sobre el funcionamiento de la ciudad, pues ese era el más destacado y el más creíble, y el que convencía a los demás, el que les dijera mentiras, convencía a los demás, ¿no? Entonces, los sofistas, pues, fue una nueva clase de hombres que va a ser sustituida por otra clase nueva de hombres que posteriormente veremos. Una nueva clase de hombres que son los filósofos. Filósofos, que quiere decir que son amigos de la verdad, mientras que los sofistas eran amigos de la conveniencia, amigos de lo que les convenía, amigos de la interpretación personal de la verdad de las cosas. Por eso decía Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Y pues sería interesante ver, ahora se le ve en la actualidad como un relativismo. Para unos lo bueno es una cosa, para otros lo bueno es otra cosa. O la creencia, unos decían que el aspecto físico, los filósofos presocráticos, incluidos los sofistas, decían que todo lo físico era lo importante. Por eso el materialismo de Demócrito, otro filósofo griego también de ese periodo presocrático, incluso lo de Heráclito con el Pantarrey, y otros muchos, hubo, claro, gentes que no se fijaron solo en lo material, sino como Parménides en las cuestiones metafísicas, como Anaxágoras ya no la idea material, sino la idea espiritual, religiosa, si se quiere. Anaxágoras, Anaximandro, Anaxímenes, todos esos fueron filósofos presocráticos que antecedieron a la nueva clase de hombre que nació en la sofística, que eran hombres, como ya dije, urbanos totalmente, dedicados a la política y a la difusión de la cultura.
una cultura que en términos actuales podría ser un relativismo. Tanto decían una cosa como decían otra, como dijo el Chapulín Colorado. Yo como digo una cosa digo otra. A lo mejor el Chapulín Colorado era un sofista recalcitrante, consumado. Bueno, pues no es de dudarse, porque el Chavo del Ocho ponía entre sus ideas una filosofía popular basada en, en cuestiones así un poco más profundas de cultura y de filosofía y demás. El autor pues nos dice: poco se necesitaba para que esta clase de hombres con su nuevo estilo de vida sedujera a la gente. Sedujera a la gente, o sea, eran unos demagogos. La demagogia es la expresión filosófica y cultural de seducir a las gentes, hacerlas creer que con planteamientos posiblemente irrealizables, pero los hacen creer y los hacen sentir que esa es la solución de las cosas. La demagogia es eso. Dice: el camino para conseguir aquel fin era la palabra. La palabra. Ahora se le dice que es la comunicación, pero el camino para conseguir aquel fin de seducir a las gentes era la palabra. Dice: ¿pero qué clase de palabra? Dice, se responde: la palabra brillante, la palabra brillante, la que seducía, la que hacía creer que así era la verdad, que así era la cosa. Eso era la palabra para ellos. Por eso también se llamaban oradores. Orador quiere decir el que usa la boca, la palabra, lo que sale de la boca, las palabras, para seducir a las gentes y hacerlas caminar por los caminos que ellos trazan como verdad. Dice: además era preciso estar versado en todo para poder hablar de cuanto se presentara. Sabían de todos los sofistas. Pero ante todo, la palabra había que enderezarse a persuadir, lo que es la oratoria en la actualidad. La oratoria tiene como fin persuadir a la gente, hacerla creer que eso es la realidad, que eso es la verdad, persuadir a la gente. Pero ante todo, la palabra habría de enderezarse a persuadir. El arte de la persuasión es la verdadera arete de los sofistas. El arte de la persuasión es la verdadera arete o virtud de los sofistas. Persuadir. ¿Persuadir de qué? Protágoras da la respuesta: para poder convertir en argumentos sólidos y fuertes los más débiles. Eso es persuadir. Protágoras da la respuesta: persuadir, o la oratoria es o la palabra brillante, para convertir en argumentos sólidos y fuertes los argumentos más débiles. Y Georgias, distinto de Protágoras, juzga que la palabra es como un veneno con el cual se puede hacer todo: envenenar y embelezar. Así pues, la persuasión no se pone simplemente al servicio de la verdad, sino que es un instrumento que está a punto para todo lo que se necesite. Esto no es ya persuadir, sino rendir con palabras hábiles. Los sofistas llaman a su arte conducción de almas, conducción de almas. Platón dirá que es no ya guía, sino captura de almas, Platón.
simple arte retórica y dialéctica, retruécanos de palabras y fantasmagoría. No es ya el interés objetivo de la verdad el que mueve, el que impele, sino el propio y subjetivo interés. Así llegó la palabra sofista a merecer el sentido peyorativo que hoy se le da. Muy interesante, muy interesante. Concepción sofística del mundo. ¿Cómo entendían los sofistas el mundo? Dice, se cuestiona el autor, dice, ¿es la sofística también filosofía? No es precisamente sabiduría al estilo de la metafísica presocrática, ni tampoco ciencia en el sentido riguroso. No es con todo descaminado reservarle, como se hace comúnmente, un puesto en la historia de la filosofía, aunque se le concedió un mérito excesivo al afirmar que en la sofística la filosofía se interesó por el hombre e inauguró los problemas del conocimiento y del valor. O sea, no es excesivo afirmar que en la sofística la filosofía se interesó por el hombre e inauguró los problemas del conocimiento y del valor. O sea, todo lo que van a discurrir y a elaborar Sócrates, Platón y Aristóteles, en realidad tiene su origen en la filosofía sofística o la teoría sofística, puesto que la concepción del hombre como un hombre es el alejarse de las cosmogonías y de las cuestiones cosmológicas y de darle un lugar preponderantemente al hombre civil, al hombre de la polis, y darle al hombre pues lo principalmente que luego se reflejó en el pensar ya propiamente filosófico de Sócrates, Platón y Aristóteles. Bueno, la sofística, pues, como nos dice, con los sofistas se inauguraron los problemas del conocimiento. Si podemos conocer o no conocer, por eso de ahí el principio de Protágoras, el hombre en el conocimiento es la medida de todas las cosas. Solo lo que yo crea es lo cierto, solo lo que yo crea es la verdad. Y además también no tan solo centran el pensar en el hombre y en los problemas del conocimiento, sino también en los problemas del valor. ¿Qué es el valor? Pues son las acciones morales de un hombre. Hay que actuar de acuerdo a un principio moral, a una recta razón, o solamente dejarse ir por la conveniencia hedonística o del placer que pues el hombre está muy tentado a ejercitar cotidianamente en su vida, porque los hombres queremos ya más bien sentir el placer de la comida, el placer del sexo, el placer del dinero, el placer de una realización personal, el placer de ser aclamado por la sociedad, de ser reconocido, el placer del buen hombre. Y los sofistas pues iniciaron el problema del valor, que es precisamente darle valor, pero en un sentido moral, en la rectitud moral, en la coherencia moral, esas cuestiones. Dice,
Dice, en realidad la sofística no conoce propiamente problemas, sino solo propaganda. No se movió en torno a intereses verdaderamente filosóficos. Indudablemente dominaban aspiraciones de tipo práctico. Es una contorsión de las perspectivas históricas alinear a los maestros de la virtud o arete junto a las teóricas del cosmos del estilo de Anaximandro, Parménides o Heráclito, según el historiador Jäger. Pero también se ha puesto a Marx, a Hegel. ¿Acaso podríamos hablar aún de una cierta concepción del mundo en la sofística, ya que he dado ver una concepción tal aún en los políticos? Y detrás de toda concepción del mundo se encuentran, al menos indirectamente, una filosofía. Y el hecho es que este filosofar práctico a través de una concepción y de intereses concretos de la vida ejerce muchas veces un más vasto influjo que la pura teoría. O sea, aun cuando sea menos seguro y esté menos fundado. También es cierto que los sofistas han introducido ocasionalmente reflexiones de inmediato valor filosófico. Así consideradas, pueden señalarse dos ideas fundamentales en su haber espiritual: su relativismo escéptico y su doctrina político-moral sobre el poder. Otro tema sobre los sofistas que también está junto a la concepción sofística del mundo es su escepticismo y su relativismo. Escepticismo y relativismo, que son dos maneras de sentir en la actualidad. Todos son escépticos y todos consideran que las cosas no son fijas, sino que son relativas al periodo histórico, al periodo temporal. Bueno, otro tema es pues el escepticismo y relativismo. Y el autor nos dice lo siguiente: los jonios que vivieron en el mar Jónico entre Atenas y Turquía, o Atenas y Troya, como se le quiera entender, los jonios habían filosofado sin sentir la duda inquietante de la capacidad de la razón humana para alcanzar la verdad. Ahora hace su entrada en escena esta duda. Protágoras lanza la grave afirmación de que no existen verdades universalmente válidas y objetivas. Ahí está el escepticismo, primero duda, y el relativismo: no existe una verdad fija y objetiva. La verdad no depende del objeto, no se dan notas objetivas aprendidas por nuestro espíritu e igualmente aceptadas por cualquier otro espíritu, sino que siempre tiene allí su palabra el sujeto que conoce. Puede cada cual mirar las cosas a su manera, como cada cosa me parece, así es para mí, y como aparece a ti, así es para ti. De este modo se constituye el hombre en medida de todo lo que se quiera presentar como verdad, y consiguientemente de todo lo que es valor, norma, ley, idea e ideal. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. Pues ahí está el escepticismo de Protágoras o de su relativismo. Individualismo es otra noción que también desarrollan los sofistas. ¿Y qué hombre? El hombre genérico, anticipación quizás del sujeto trascendental de Kant. Sería tal su interpretación antihistórica, anacrónica, modernización. Un hombre colectivo, un grupo, un pueblo, una raza,
También para esto es demasiado pronto. En aquella época no se pensaba así. Se trata más bien del sujeto individual, como se colige del pasaje para mí, para ti. Y podemos continuar para un tercero, para un cuarto y así sucesivamente. Esto expresa un relativismo absoluto en todos los órdenes, en la lógica, en la metafísica, en la ética, en la estética, en el derecho, en el Estado y en la religión. Para fines políticos resulta esto en verdad práctico y útil. Para fines políticos. Ese relativismo favorece a todos los que son políticos. Les resulta práctico y útil confundir a la gente para guiarlos, para conducirlos, para guiarlos. En la misma dirección se mueve Gorgias. De él son los tres célebres principios. Nada existe. Si algo existiera, no sería conocible a los hombres. Y si fuera conocible, sería en todo caso imposible comunicarlo a otros. No se puede formular el escepticismo de modo más agudo. Aquí no queda en realidad lugar para ninguna verdad. Platón ha replicado en su escrito Teetetos oportunamente. ¿Son al menos estos principios verdaderos? Si no, ¿por qué los asegura Gorgias con tanta universalidad? Y pasa el autor a otro punto, la convención. Vamos a ver qué piensa de lo que es la convención. Dice, refiriéndose al párrafo anterior, este relativismo sofístico nos sale al paso de un modo enteramente concreto en la antítesis hecha consigna, esta convención y naturaleza. Convención, pues hay que entenderla como acuerdo, como norma, como ley, como una. Dice, en tiempos más antiguos del nomos, que traducido al español es ley, nomos, es algo sagrado que liga por igual a dioses y a hombres, sin distinción de tiempos ni lugares. Los sofistas, en cambio, son hombres que han corrido mucho mundo y han conocido gran variedad de costumbres y leyes. El nomos no es ni eterno ni algo universalmente válido. Ha sido instaurado y se sostiene por una especie de acuerdo o costumbre. No es algo que se funda directamente en la naturaleza, o por ello aquí es así y allá es de otra manera. Una referencia muy digna de leerse sobre las doctrinas sofísticas, singularmente compendiosa y de gran valor histórico y cultural, se cierra con esta frase: yo creo que si alguno pidiera a todos los hombres que reuniera en un punto todo cuanto uno estima por inconveniente y luego pidiera de nuevo que retirara de aquel montón cada cual lo que estima por conveniente, de seguro que no quedaría ningún trozo, sino que todo habría quedado repartido entre ellos. Así el nomos adquiere la significación de algo convencional que depende del hombre. Esto lleva naturalmente a graves consecuencias. Antifón proclama que es lícito traspasar la ley. Se puede hacer tranquilamente con tal que nadie los advierta. Los lazos nacionales tampoco los estima él válidos. Todos los hombres son para él iguales. Lo mismo piensa Hippias de Ellis. Y al
el Sidamante añade, el Sidamante era pues otro que seguramente era sofista, y al Sidamante añade que los esclavos tienen los mismos derechos. Ándale. Finalmente no se libran de este relativismo las normas y creencias religiosas. Sobre los dioses no tengo medio de saber, ni si existen ni si no existen, afirma Protágoras. Se ha tomado siempre exclusivamente por divino lo que es bueno y provechoso para los hombres, dice otro sofista llamado Pródico. Y Critias, otro sofista llamado Critias, llega a proclamar que los dioses y toda la religión no son sino invenciones de una astuta cabeza que quiso atemorizar a los hombres con estos fantasmas de terror y de demonios para que cumplieran las leyes del Estado sin necesidad de una policía que los acompañara para recordarles que había que cumplir las leyes del Estado. El derecho natural entre los sofistas. Dice, ¿contendrá acaso el otro concepto lo dictado por la naturaleza? Una efectiva fuerza de obligación. Los sofistas hablan también de una justicia natural. Después de haber declarado Antifón que no hay necesidad de atenerse a instituciones o leyes puramente humanas, añade, pero ¿quién trata de violar alguna de las leyes de la naturaleza que haya crecido con nosotros? Ese se echa encima la desgracia, que no es menor porque quede oculta a los hombres, ni es mayor porque los hombres la adviertan, pues el mal no descansa en la pura opinión, sino en la verdad. Nos preguntamos de inmediato cómo habrá que entender este concepto sofístico de naturaleza como algo que se basa en el acuerdo o como algo que viene ya por el ser, por su naturaleza. ¿Será este correspondiente a la naturaleza, al derecho natural, la ley divina no escrita, lo que no es de ayer ni de mañana, sino de siempre y para siempre, a la que el hombre apela contra el capricho desde Sófocles hasta Hugo Brosso en tiempos más recientes, y que implica aquellas leyes eternas que constituyen la armazón ideal de nuestra naturaleza, según las cuales se ha de desarrollar el mundo, el hombre, la vida y la historia? Hipias, otro sofista, habla de una tal ley no escrita, o se esconde detrás de ello tan solo un residuo cansino de ley, según un historiador moderno, Jäger, que queda del entrechoque de múltiples opiniones de los diversos grupos y partidos, y que se discrimina así frente a todos ellos como lo que emana de la naturaleza y no de los caprichos de la parcialidad. ¿Acaso se podría deducir esto de las citadas palabras de otro sofista, Antifón? Pero ciertamente de las explicaciones del mismo Antifón, cuando compara el concepto de natural con el de conveniente. Y se puede sacar la idea de que el derecho o ley natural de la sofística coincide esencialmente con el deseo o apetito, y en realidad no es otra cosa que la concepción latina de cupiditas naturales. Y otro tema que trataron los sofistas también muy bueno es el problema de la idea del poder. Dice el autor,
En esta última dirección apuntada se mueve el segundo concepto fundamental de la sofística, la idea de poder. Esta idea tiene su expresión más vigorosa en Calicles y Critias, dos sofistas contemporáneos de Sócrates. Calicles dice que la idea tiene su expresión más vigorosa. Repito, Calicles dice en el escrito de Platón llamado Gorgias: por naturaleza se da que el más fuerte tiene siempre, por naturaleza se da que el más fuerte tiene siempre más que el débil. Este es su derecho natural. Solo los débiles, la masa, las naturalezas esclavas, se crean costumbres y leyes para protegerse con ellas. Nuestra educación y cultura recoge estas ficciones y pone así límites al poder de los fuertes, pero cuando alguien realmente fuerte entra en escena, se apodera del poder, hace añicos toda ley, se constituye el primero, se ocupa al punto de sí y de los suyos, satisface ampliamente y sin obstáculos sus propios apetitos y vive una espléndida vida de señor, y con esto brilla lo justo por naturaleza. Este derecho natural no expresa precisamente derecho, sino solamente naturaleza. Es individualismo y naturalismo, porque no da normas ideales superiores a la naturaleza, sino pura y simplemente criterios de carne y sangre, apetitos e instintos. Esto es en realidad caos y anarquía. Con perfecta claridad se ve esto en Critias, sofista, que aporta la teoría evolutiva como esfuerzo de una concepción del mundo. Hubo un estado primitivo, allí la vida del hombre estaba en pleno desorden, a ras del animal y sometido al más fuerte. No había ningún premio para la virtud y ningún castigo para el vicio. Entonces creo yo que se les ocurrió a los hombres dar leyes. Encontramos aquí el estado primitivo del inglés Thomas Hobbes, ya más reciente, en que reina la guerra de todos contra todos, que en latín escribía bellum omnium contra omnes, y donde rigen los apetitos naturales, cupiditas naturales, algo hedónico, algo de placer, mientras que todas las normas coercitivas deben ser inversiones artificiales, meras instituciones humanas basadas en la convención o similar acuerdo. Lo mismo que al hablarnos Calicles, otro filósofo, otro sofista, al hablarnos Calicles de los débiles, de la masa, del Señor, de su voluntad, del poder, de sus deseos, de instintos y ambiciones, nos hace pensar en ser más y mejor de Nietzsche, otro filósofo ya más contemporáneo, al menos en su terminología, y por ahí sacaremos que la sofística no es un pasado muerto, sino que puede, ahora como antes y siempre, constituir un señuelo seductor. Podría echársenos en cara que la sofística aquí presentada no es toda la sofística, que han quedado desdibujados sus fundamentales méritos en el ornate dicere, las cuestiones de oratoria y de persuasión y eso. Eso quiere decir ornate dicere en latín. En el terreno de lo artístico, del humanismo, de la ciencia, de la cultura y de la gran política. La respuesta a este escrúpulo nos la da cumplida Platón en su diálogo Fedro.
Muchas cosas se llaman bellas y grandes y sin embargo es uno incontable veces víctima del engaño y de la falsa apariencia. Para captar la auténtica belleza, la verdadera grandeza, hay que saber de antemano cuál es la verdadera esencia del hombre. Ello es función de la auténtica filosofía, o ello es trabajo de la auténtica filosofía. Pero los sofistas jamás han filosofado con entera verdad. La apariencia y la palabra han significado para ellos más que la esencia y el ser. La apariencia y la palabra han significado para ellos más que la esencia y el ser. Hay que proceder con más seriedad, calar más hondo, buscar los fundamentos, y esto lo hallaremos en el siguiente periodo, la filosofía ática. Pues se nos pasó como agua 1 hora y estamos a punto de cumplirla. Y pues hay mucho que decir, Vivimos en la actualidad un periodo sofístico en que convencer al actual presidente recién electo de Argentina, muchos él criticaba a todos los demás y decía que él proclamaba solo la verdad, pero pues su pueblo, los argentinos lo dejaron continuar y apoyado él en su crítica a la plutocracia, porque critica a los ricos y hasta prometió desaparecerlos de Argentina para instalar un régimen basado en la paridad de dólar y peso argentino, pero pues recientemente los banqueros le han dicho que ni le mueva por ahí porque va a llevar a los argentinos a la ruina. Pero pues él ya se congració con todos los ricos de Argentina, a los que criticaba, ya se les unió él, al menos como presencia física, porque si no, pues qué hace qué hace del lado de todos los argentinos que asistieron a una misa en la catedral en Argentina, la catedral principal seguramente, en la que o está mintiendo en su actitud personal de decir como el rey francés, él que era ateo y materialista, le dijeron, pues para que usted gobierne Francia, pues necesita acudir a la misa que van a dar en la catedral principal de Francia. Y dicen que dijo, París bien vale una misa. Así el tocayo Javier Milei pues anda a lo que su conveniencia le dicta, porque es de una extracción de gente humilde, de gente pobre, y pues seguramente sí le duele que el pueblo argentino esté en la miseria, que hay 50% de pobres y que el cambio del peso argentino con el dólar norteamericano se cotiza a 363 pesos argentinos por dólar, cuando hace 100 años estuvo en la paridad peso argentino, dólar estadounidense. Pero pues Estados Unidos ha crecido tanto que ni cuando se le iguale a Argentina, ni cuando, ni en 100 años. Esperemos que
con esa ida a la catedral más importante de Argentina, Javier Milei se le ilumina el coco y tenga un programa nuevo para hacer en los términos que él se postuló como candidato a presidente para construir una teoría que saque al pueblo argentino de su miseria y de su postración, porque es el pueblo americano más europeo y se creen hijos de Dios, como lo somos todos, ¿no? Pero ellos se lo crean casi hasta el fanatismo. Pero pues bueno, nadie es perfecto en este mundo y como decía Jesucristo, no debemos criticar y ver la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que llevamos en el ojo propio. Y pues vamos a ver qué resulta y ojalá que esta lectura nos enriquezca un poquito culturalmente.